Antes de comenzar comentaremos el código que hicimos anteriormente agregando dobles barras diagonal al inicio de cada línea. Las variables que son cadenas de textos las llamaremos variables de tipo string. En JavaScript, para declarar una variable de tipo string debemos declarar nuestra variable, darle un nombre, y asignarle un valor que sea con doble comillas o comillas simple. Al asignarle un valor con comillas le estamos diciendo a nuestra variable que su valor es de tipo string, por lo tanto nuestra variable será de tipo string ya que recibe el tipo de dato del valor asignado. Declararemos dos variables con un texto diferente en donde juntaremos ambos textos. A la acción de juntar dos o más texto la llamaremos concatenación. En la programación, cuando ejecutamos nuestro código, este se ejecuta desde la primera línea hasta la última, por lo tanto para ver los resultados agregaremos un console.log al final de nuestro archivo. Para concatenar textos en JavaScript solo debemos agregar el signo de sumar entre ambos textos. Crearemos una variable a la cual le asignaremos la suma de ambos textos. Si ejecutamos nuestro programa imprimiremos los valores de los textos originales además de nuestro texto concatenado. Lo siguiente que haremos será cambiar nuestro texto a mayúscula y a minúscula. Para lograr esto, debemos llamar a una función de las variables de tipo string, la cual se llama toUpperCase para convertir nuestro texto a mayúscula, y toLowerCase para convertir nuestro texto a minúscula. Otra funcionalidad bastante común cuando manipulamos textos es el cortar un texto indicándole desde y hasta qué posición cortar. Para cortar nuestro texto llamaremos la funcionalidad .substring en donde le pasaremos dos valores, desde donde cortar y hasta donde cortar. Como primer parámetro le pasaremos un 0 ya que en la programación cuando hablamos de posiciones normalmente la posición empieza desde el 0. Y por último veremos una funcionalidad de los datos de tipo string de reemplazar textos. Para reemplazar textos en JavaScript debemos llamar a la funcionalidad replace pasándole dos valores. Como primer valor le pasaremos qué texto queremos reemplazar, y como segundo valor le pasaremos por qué texto queremos reemplazarlo. Ejecutamos nuestro código con el comando node y el nombre del archivo, y este debe mostrar los valores por los cuales transformamos nuestras variables. Sin embargo, el replace de JavaScript reemplazará en el texto solo la primera coincidencia, si es que hay más textos con este valor no serán reemplazados. Para reemplazar todos los textos debemos llamar a la funcionalidad replace all. Estas funcionalidades de cómo manipular textos son funcionalidades de las variables de tipo string independiente del lenguaje, por lo que veremos estos mismos casos en Python y en C#. Vamos a nuestro archivo en donde tenemos nuestro código en Python y comentamos el código visto anteriormente. A diferencia de JavaScript, en Python el código se debe comentar con el signo gato. Al igual que en el ejemplo anterior declararemos dos variables de tipo string asignándoles un texto con doble comillas. El comportamiento de Python en este caso es similar al de JavaScript, la variable recibe el tipo de dato del valor. Crearemos una tercera variable con los textos concatenados. Al igual que en JavaScript, en Python concatenaremos las variables de tipo string con el signo más. Imprimiremos los resultados con la función print al final de nuestro código. Lo siguiente que haremos será transformar a mayúsculas y minúsculas, pero en Python llamaremos una función llamada upper para las mayúsculas, y lower para las minúsculas. Luego, crearemos una variable a la que le asignaremos nuestro texto pero este cortado. En JavaScript llamábamos la función substring, pero en Python solo debemos agregar corchetes al final de la variable e indicarle las posiciones desde y hasta donde se cortará el texto separadas por dos puntos. Al igual que en JavaScript, para reemplazar un texto solo debemos llamar la función replace y pasarle los parámetros del texto que se reemplazará y por cuál se reemplazará. Podemos ejecutar nuestro código con el comando py y el nombre del archivo y veremos que este muestra los mismos resultados del ejemplo anterior. Por último veremos cómo sería una variable de tipo string en C#. Al igual que en JavaScript podemos comentar el código visto anteriormente con doble barra diagonal. Como mencionamos en el video anterior, al ser un lenguaje fuertemente tipado debemos declarar el tipo de variable primero. En este caso sería de tipo string, aunque en este lenguaje puedes declarar tu variable string con la primera letra en mayúscula como con la primera letra en minúscula. Si declaramos dos variables de tipo string y le asignamos un texto podemos ver el resultado de estas agregando console.writeLine al final y pasando como parámetro estas variables que creamos. Ejecutamos nuestro proyecto con el comando .NET Run y este nos mostrará ambos textos sin problema,
Sin embargo, si hacemos esto mismo con otros tipos de variables, estos pasarán a minúscula, ya que la forma correcta de declararlos es con minúscula. Por lo que utilizaremos la palabra reservada string en minúscula. Para concatenar los textos es el mismo caso que los ejemplos anteriores, agregando un signo de suma entre los textos. Para transformar nuestro texto a mayúscula podemos llamar la función toUpper, y para transformar el texto a minúscula debemos llamar a la función toLower. Al igual que en JavaScript y otros lenguajes, para cortar un texto en C# debemos llamar la función substring pasándole como parámetros desde y hasta donde cortar el texto. Si le pasamos solo un valor, entonces el texto se cortará desde esta posición hasta el final. Para reemplazar un texto, al igual que en los lenguajes anteriores, debemos llamar a la función replace pasándole el texto que se reemplazará y por cuál será reemplazado. Ejecutamos nuestro código con el comando .NET Run y vemos que obtenemos los mismos resultados. En conclusión, el uso de variables de tipo string y la manipulación de estas es una funcionalidad que viene por defecto en distintos lenguajes. Espero que este video te haya servido para saber las características de las variables de tipo string y cómo manipularlas.